Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del hijo mayor del duque. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Continuando con la historia, nos encontramos en la entrada al altar de la iglesia del fuego sagrado el día de la ceremonia del despertar de la santa. Joseph, mientras se encontraba llorando abrazando a su hija, se encontraba preguntando si acaso su pequeña sería la nueva santa, y eso no podía ser, mientras que la niña se encontraba mencionándole a su padre que tenía que dejar de llorar ya que se encontraba avergonzándola. El prota inmediatamente le preguntaba a Ellie si acaso recordaba lo que éste le había dicho, a lo que la niña le mencionaba al prota que por supuesto. Confiada, la niña le mencionaba al prota que exigiría cada centavo de interés por los problemas que Dios le había causado, cada centavo de interés. Joseph, observando al prota, le preguntaba qué era lo que se encontraba enseñándole a su hija, a lo que el prota le mencionaba que solamente se trataba de cómo vivir la vida sin sufrir pérdidas y que tenía que dejarlo ser. Un rato después comenzaron a indicarle a Ellis por dónde debería de pasar para continuar con la ceremonia, mientras que Joseph se encontraba intentando llamar la atención de su hija y alguien se encontraba deteniéndolo mencionándole a este último que sabía que nadie más podía entrar con ella. Además, tenía que calmarse pues la niña en ese sitio estaría completamente segura. Entre lágrimas, Joseph se encontraba mencionándole a su hija que tenía que mantenerse segura y saludable, mientras que el prota observándolo desde atrás se preguntaba por qué estaba actuando como si no la fuese a volver a ver nunca más. En ese momento, el vicesumo sacerdote Jacal terminó llamando la atención del prota mencionándole a este que tenía que acompañarlo por un momento. Un rato después vemos al vicesumo sacerdote que se encontraba llevando algo entre sus manos hacia un callejón oscuro. El prota que se encontraba esperándolo allí le preguntaba que qué era tan importante que tenían que hablar en una esquina tan oscura como esa. El hombre le respondía al prota que no era nada preocupante, solamente quería darle un pequeño regalo como muestra de su aprecio por todo lo que había hecho por ellos hasta el momento. Destapando el cofre y con una sonrisa en su rostro le mencionaba al prota que es una de las pocas píldoras de más alta calidad que quedaban en su iglesia. Y se trata de un artículo que es bastante raro y precioso que es bastante difícil de producir en ese momento. Y por supuesto, si lo hubiese presentado oficialmente, los miembros de la iglesia se habrían vuelto locos simplemente al escucharlo, por eso le había pedido al prota que se reunieran en privado para poder entregárselo sin más. Observando la píldora, el prota preguntaba si acaso era en serio, ¿estaba completamente seguro de que él podía tener algo como eso? Mientras que Jacal le mencionaba al prota que por supuesto, ya que después de todo él era el que había salvado el futuro de su iglesia del fuego sagrado. El prota al escuchar eso mencionaba que en ese caso tomando la píldora y llevándosela a su boca se preparaba para tragársela, mientras que observamos cómo Jacal se encontraba observando fijamente al prota. Inmediatamente nos damos cuenta cómo algo extraño había comenzado a ocurrirle al prota, hasta el punto en el cual sus ojos habían cambiado de color. Jacal sonriendo maliciosamente se encontraba pensando que el prota era un completo estúpido, ya que había caído redondito en su trampa. Comenzó a pensar que esa píldora llevaba consigo una maldición mental de obediencia y lavado de cerebro, e incluso un maestro espadachín no tendría más remedio que terminar obedeciendo sus órdenes. Inmediatamente el hombre terminó tomando al prota del hombro para mencionarle que le iba a dar una orden inmediata, a lo que el prota rápidamente le respondía que por supuesto llamándolo maestro. Acercándose al prota, Jacal le mencionaba que tenía que utilizar la entrada trasera preparada de inmediato y acabar con la niña que se encontraba pasando por la ceremonia del despertar de la santa. Cambiando de escena, la pequeña Ellie se encontraba caminando hacia una habitación que emitía un gran resplandor. Esto por supuesto terminó llamando la atención de la pequeña que se encontraba maravillada observando lo que se encontraba justo delante de ella. Pues luego de subir las escaleras se encontraba un altar con una enorme bola de fuego suspendida en el aire. La niña en ese instante comenzó a pensar que el sacerdote le había mencionado que tenía que caminar hacia esa llama para así poder conocer a Dios. Además de eso, también le había recordado que esa llama no la iba a quemar, pero entonces, ¿qué pasaría si ella llegase a entrar y la llama está caliente? Se encontraba un poco asustada. Pero inmediatamente recordó las palabras del prota, cuando este le mencionaba a Ellis que Dios debería de estar asustado y no ella, ya que tenía que exigirle cada centavo de interés por los problemas que Dios le había causado. Con ese pensamiento en mente, la niña comenzó a subir las escaleras mencionándose que el prota tenía toda la razón, no tenía que tener miedo en absoluto. Y lanzándose directamente hacia la bola de fuego para intentar tomarla con su pequeña mano, se encontraba mencionándole a Dios que era hora de que éste le pagara su deuda. Cuando la niña se encontraba siendo absorbida por la bola de fuego, nos damos cuenta de que el prota se encontraba justo detrás de ella, pero algo en su mirada parecía no ser del todo amistosa. Cambiando de escena, nos encontramos ahora en la entrada al altar de la iglesia del fuego sagrado, donde la mayoría de los religiosos se encontraban reunidos e incluso el padre de la pequeña Ellie se encontraba llorando. Con una sonrisa burlona, Jacal comenzaba a pensar que un intruso había entrado temerariamente en la iglesia y había acabado con la santa. Era una historia completamente perfecta. Y finalmente podría convertirse en el arzobispo de esa iglesia, colocando así una sonrisa malévola. Pero el sonido de múltiples pasos terminaron llamando la atención del hombre. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, todos los que se encontraban allí reunidos terminaron volteando a ver qué era lo que estaba sucediendo justo detrás de ellos.
El sacerdote Vali le gritaba algo furioso a los presentes que todos tenían que quedarse quietos en donde se encontraban, mientras que se nos muestra cómo este último venía acompañado por una pequeña tropa de sacerdotes armados. Los que se encontraban expectando la ceremonia comenzaban a mencionar que qué se encontraban haciendo todos los demás allí presentes, y además también se encontraban llevando sus trajes de combate. Jakal furioso terminó acercándose a Vali y le preguntaba a este si acaso no sabía que había un despertar en marcha. Y sabiendo lo sagrado que era ese evento, ¿cómo se atrevían a aparecer con esos trajes? Vali respondía que sabía que había un despertar en marcha, pero había venido allí porque había algo más importante que eso. Comenzó a gritar que entre todas las personas allí reunidas había un hereje que había hecho contacto con la oscuridad, y por esa razón se encontraba allí junto a los demás, a pesar de saber las consecuencias. Jakal furioso rápidamente se preguntaba que cómo lo había descubierto, pero inmediatamente los que se encontraban más atrás comenzaban a preguntar cosas como que a qué se referían con magia oscura. Otra persona preguntaba si acaso quería decir que había un mago oscuro entre ellos. Jakal furioso le mencionaba a Vali que era una declaración completamente blasfema. ¿Y cómo podía afirmar que uno de sus hermanos o hermanas de la Santa Iglesia se había vuelto al lado oscuro? Y era claro que Vali se encontraba difundiendo falsos rumores y este no tenía la autoridad para, pero inmediatamente es interrumpido por una persona que se acercaba y mencionaba que él era el que se había encargado de llamarlos. Jakal se quedó sorprendido en ese momento preguntándose si acaso esa voz por qué él se encontraba, pero los demás presentes rápidamente comenzaron a mostrar expresiones de asombro preguntándose si acaso era verdad, si acaso podía ser cierto lo que estaban observando. Pues la persona que se encontraba justo delante de todos ellos es el arzobispo Kertel. Jakal sorprendido se preguntaba cómo se había limpiado de la maldición en la cual había trabajado durante años. Se preguntaba si acaso había alguien más con el suficiente poder divino aparte de la santa, o acaso había sido un traidor de su organización. Kertel mencionaba que ese era el fin, llamándolo subarzobispo, pero rápidamente se corregía para llamarlo mago oscuro Jakal. Los presentes, algo sorprendidos, preguntaban si acaso de verdad él era un mago oscuro. Eso no podía ser, porque se encontraban mintiéndoles de esa manera. Jakal furioso se encontraba pensando que se había preparado para ese momento durante décadas, pero ligeramente colocando una sonrisa comenzó a pensar que todavía tenía alguna solución preparada para esa situación. El hombre de manera muy descarada comenzaba a mencionar que si lo había llamado mago oscuro entonces no debe de haberse recuperado por completo, pues no sabe lo sinceramente preocupado que estaba por el arzobispo hasta el punto de cuidarlo y desvelarse noche tras noche. Continuó afirmando que al parecer había una especie de malentendido, y en realidad el verdadero mago oscuro es el joven maestro Remes, o sea, el prota. Y además había escuchado que este trataría de acabar con la santa, por lo cual tenían que encontrarlo y detenerlo de inmediato. Inmediatamente el prota terminó apareciendo mostrándonos así como se encontraba bajando las escaleras. Jakal comenzó a pensar que allí venía el prota y furioso le gritaba a este último llamándolo canalla que qué era lo que le había hecho a la santa. Con un rostro inexpresivo el prota se preguntaba a qué se refería con la santa y mostrándonos cómo el prota se encontraba completamente bien mencionaba que estaba pasando por su despertar de forma segura. Sorprendido, Jakal se preguntaba si acaso el prota había roto la maldición, cómo podía romper la maldición por sí solo. Cambiando de escena, nos trasladamos a la noche después de la batalla en contra del caballero carmesí. Asomándose por la ventana, el prota mencionaba que sabía que estaba siendo vigilado, llamando la atención de Niketa y preguntándole a esta si acaso podían hablar, observando directamente a un búho que se encontraba justo delante de él. El ave se encontraba observando al prota fijamente y luego comenzó a volar para terminar aterrizando justo en el marco de la ventana de la habitación del prota. Niketa le preguntaba al prota que qué era lo que este pensaba hacer, a lo que el prota le mencionaba que sabía que ella lo había visto todo, pero el caos estaba tratando de hacer algo peligroso en ese sitio. Y por supuesto, como Caos es una organización que tenían como enemigo en común, entonces este se encargaría de Caos, pero Niketa tendría que hacerle un favor. A lo que la chica le preguntaba al prota que a qué se refería con un favor. Aiden, observándola fijamente, le mencionaba a esta que tenía que prestarle eso. Niketa se encontraba pensando la situación por unos segundos para luego preguntarle al prota que por qué de repente estaba pidiéndole una herramienta mágica para suprimir maldiciones. ¿Acaso se estaba preparando para luchar en contra de Caos o algo similar? Tranquilamente, Aiden le mencionaba que utilizaría la herramienta para suprimir la maldición que estaba afectando al arzobispo Kertel, ya que la maldición del arzobispo había paralizado su cuerpo pero su conciencia no había sido afectada en lo más mínimo y suponía que ya debería de haberse dado cuenta de que Jakal había traicionado a la iglesia. Así que mientras el arzobispo despierte podían tratar con esos traidores de manera más fácil y óptima. Luego de escuchar los argumentos del prota, Niketa le mencionaba al chico que eso tenía sentido, y en ese caso entonces tendría que hacer eso a cambio, mostrándonos cómo de una de las alas del ave comenzaba a salir una energía morada que terminó acercándose al prota hasta terminar entregándole un anillo. Niketa le mencionaba al prota que ese es un artefacto llamado anillo de antimagia que ella misma había fabricado, y si el prota hacía que el arzobispo utilizara ese anillo podría suprimir tranquilamente la maldición. Inmediatamente comenzó a advertirle al prota de que debería de tener mucho cuidado, ya que parece que Caos ya ha colocado una maldición de lavado de cerebro en la mayoría de las personas de la iglesia, y por supuesto podría tratar de hacer lo mismo con el prota.
Aiden, observando el anillo, le mencionaba al ave que no tendría que preocuparse por algo como eso. Con una sonrisa tranquila y despreocupada, el prota le mencionaba a Nikita que ya tenía una maldición terrible encima, por lo cual otras maldiciones no podían hacerle absolutamente nada. Mientras el ave se retiraba de la habitación del prota, Maldición le preguntaba a este último si acaso se encontraba burlándose de él, a lo que el prota luego de exhalar le mencionaba que por supuesto y qué pensaba hacer al respecto. Maldición le mencionaba al prota que no solamente él, sino que también se sentía terrible estando junto al prota, a lo que el prota le preguntaba si acaso quería algunas pociones sagradas de nuevo, cosa que dejó a Maldición completamente en silencio. De regreso al presente, el prota sonriendo le mencionaba a Jakal que se encontraba en grandes problemas ahora mismo, mostrándonos cómo el hombre se encontraba de verdad muy furioso debido a que sus planes no estaban saliendo como él lo esperaba. Los sacerdotes presentes comenzaban a preguntar si acaso estaban diciendo que el vicesumo sacerdote Jakal de verdad era un mago oscuro. Otra persona le mencionaba a Jakal que por favor tenía que tratar de defenderse o intentar aclarar el malentendido. Observando a Jakal, Kertel le mencionaba que tenía que detenerse, ya que si se detenía allí entonces trataría de minimizar su, pero inmediatamente Jakal terminaba preguntándole furioso que a qué se refería con rendirse. Furioso comenzaba a gritar preguntando si acaso sabía lo que se sentía no ser elegido por el fuego sagrado. Había vivido toda su vida esperando para ser el santo, preguntando si acaso sabía lo que se sentía perder el objetivo de su vida. Kertel terminaba apelando por la piedad de Jakal para que este último se controlara un poco. Pero lejos de lo que el sumo sacerdote hubiese esperado, Jakal rápidamente comenzó a activar sus habilidades mencionando que bien, entonces convertiría a todos los allí presentes en no muertos, y entonces todos terminarían arrodillándose y suplicando ser sus seguidores. Vali furioso le mencionaba al arzobispo que no podían dejarlo seguir así sin más, tenían que acabar con el traidor de Jakal Corten inmediatamente. Jakal, mientras los llamaba tontos, les preguntaba si acaso creían que podrían detenerlo, llamándose a sus compañeros de sangre oscura a que salieran y lo ayudaran. Otros sacerdotes rápidamente comenzaron a hacer uso de las artes oscuras, causando que sus compañeros se sorprendieran debido a lo que estaba sucediendo, mientras que otra persona mencionaba que no podía ser. Entonces, ¿habían demasiados herejes entre todos ellos? Entre los sacerdotes comenzaron a calmarse mencionando que no tenían que entrar en pánico y tenían el fuego sagrado de su lado, por lo cual tenían que acabar con todos los magos oscuros que se interpusieran en su camino. Aún así, este grupo de sacerdotes rápidamente comenzó a perder la razón y comenzaron a entrar bajo el efecto del control mental de Jakal, y debido al mismo control mental comenzaron a mencionar que tenían que seguir al maestro Jakal, mostrándonos así como algunos de ellos habían comenzado a atacar a sus propios compañeros. Uno de los sacerdotes que no se encontraba siendo controlado le preguntaba a su compañero qué era lo que estaba sucediendo, preguntando si acaso él también era una especie de hereje o algo similar. Por otro lado, Vali se encontraba preparando para cargar hacia un grupo de estos sacerdotes herejes entre comillas, preguntando si acaso todos ellos eran herejes, añadiendo que todos estos serían juzgados en el nombre del fuego sagrado. Kertel, observando todo esto, le gritaba a Vali que tenía que detenerse de inmediato. Este último, algo confundido, le preguntaba al arzobispo qué era lo que estaba sucediendo. El arzobispo, observando furioso a Jakal, le preguntaba a este último que hasta dónde pensaba llegar. Con una sonrisa malévola, Jakal mencionaba que entonces era bastante astuto y que realmente quería ver cómo terminaban acabándose entre todos ellos. Añadía que era cierto, como podía observar había puesto una maldición de dominio mayor en todos ellos, y si intentaban colocarle una mano encima haría que todos ellos comenzaran a acabarse entre sí mismos, cosa que terminó haciendo que el arzobispo comenzara a ponerse un poco furioso debido a lo que estaba sucediendo, ya que se encontraba contra la espada y la pared. Jakal, por otro lado, emocionado mencionaba que ahora no había nada que pudiera hacer y tenía que rendirse de inmediato. Y es en ese preciso instante que el prota terminó apareciendo mencionando que entonces hay alrededor de 15 de ellos. Esto terminó llamando la atención de Jakal inmediatamente. Y con un rápido movimiento el prota había pasado por entre la mayoría de las personas que se encontraban bajo el efecto del control mental, acabando con dos que se encontraron directamente en su camino. Sonriendo mientras observaba a Jakal de reojo, el prota mencionaba que eso eran dos menos. Furioso mientras observaba al prota, Jakal le mencionaba al chico que había dicho que acabaría con todos ellos si hacían algo estúpido. Sonriendo como un psicópata, el prota le preguntaba si acaso se suponía que eso debería de importarle y si quería acabar con todos ellos, entonces el prota podría ahorrarles el trabajo. Furioso, Jakal le preguntaba al prota si acaso pensaba que no podría hacerlo, acabaría con todos los allí presentes. Aiden, con una sonrisa malévola, le mencionaba que acababa de decirle que ese no era su problema, si acababa con todos o no, y ni siquiera era parte de la iglesia después de todo. Y lo único que le importaba eran los bastardos del caos, solamente quería golpearlo a todos ellos. Al escuchar esas palabras, Jakal comenzaba a enfurecerse preguntándose si acaso el prota sabía que era parte de la organización Caos. Y se preguntaba si entonces el prota se encontraba allí únicamente para acabar con él desde el principio. Rápidamente, Jakal procedió a darle la orden a todas las personas que se encontraban bajo su control que tenían que acabar con el prota de inmediato. Maldición le preguntaba al prota preocupado si acaso realmente pensaba acabar con todas esas personas inocentes.
A lo que el prota mientras sonreía le mencionaba que por supuesto que no, ya que él no era un completo desalmado, comentario que dejó a Maldición un poco confundido. Aiden comenzó a pensar mientras sacaba unos frascos que los tipos del caos son indudablemente débiles ahora mismo, así que apenas estaban manteniendo la maldición de dominación, lo que significaba que la maldición terminaría desapareciendo si alguno de ellos caen en el proceso. Aiden rápidamente dio un enorme salto para elevarse por los aires y estando en una posición adecuada el prota terminó arrojando ambas botellas hacia donde se encontraban las personas bajo el control mental. Estas botellas, al impactar en el suelo, terminaron creando una enorme explosión de polvo que comenzó a dispersarse por todo el área. Jackal, dándose cuenta de que el humo había bloqueado completamente la visión de todos los presentes, mencionaba que era el hijo de una bestia y que realmente estaba tratando de molestarlo, ordenándole a todos sus seguidores que acabaran con el prota de inmediato. Aiden terminó aterrizando y en ese momento el prota terminó observando fijamente hacia una posición para luego comenzar a moverse a gran velocidad. Entre el polvo lo único que se podía escuchar era el balanceo de la espada a gran velocidad y algunas personas dando fuertes gritos. Jackal, completamente en shock, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, pues podía sentir que el número de magos oscuros comenzaba a disminuir drásticamente. El hombre furioso se encontraba pensando que había invertido 10 años de duro trabajo para ese momento, mientras comenzaba a maldecirse una y otra vez. Comenzando a liberar energía por sus manos, comenzaba a mencionar que ahora no había otra forma más que esa. Mientras que una persona se encontraba escapando pidiendo ayuda, el prota rápidamente terminó alcanzándolo para con su espada terminar partiéndolo a la mitad. El prota confiado se encontraba pensando que no importaba cuánto trataran de esconderse entre el humo, si estaban tan llenos de maná oscuro, encontrarlos para él sería completamente pan comido. Y ahora solamente quedaban 6 de ellos, incluyendo a Jackal, pero inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota. Observando los alrededores, el prota se encontraba pensando que su número comenzaba a disminuir, quedaban 5, luego 3, se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, ¿acaso el sacerdote Vali se encontraba ayudándolo? Pero Maldición terminó sacando al prota de sus pensamientos mencionándole a este que no estaban desapareciendo. A lo que el prota le preguntaba que a qué era lo que se refería. Maldición le mencionaba al prota que todo el maná oscuro se encontraba reuniéndose en un solo lugar, mostrándonos cómo Jackal comenzaba a recolectar todo el maná oscuro de todos sus seguidores. Uno de estos, que se encontraba verdaderamente asustado, le pedía a Jackal que por favor le perdonara la vida, se encontraba suplicándoselo, pero inmediatamente observamos cómo Jackal se encontraba absorbiéndole toda la energía oscura de su cuerpo. El hombre, con una mirada de psicópata, comenzó a mencionar que ofrecía la mitad de su vida y todas las vidas que había recolectado al noble del inframundo y le pedía a este que por favor descendiera sobre todos ellos. Comentario que terminó sorprendiendo al prota, ya que se encontraba invocando a un noble del inframundo y eso no podía suceder. Vali y el resto de sacerdotes que se encontraban esparcidos entre el humo comenzaron a preguntarse qué era lo que estaba sucediendo. El arzobispo, por otro lado, observando lo que estaba sucediendo mientras comenzaba a temblar, se preguntaba si acaso ese es el fin del mundo. Vemos entonces que un vórtice de energía oscuro comenzaba a formarse en el cielo sobre la iglesia, causando que todo se tornara de un color carmesí. Las personas que se encontraban bajo el efecto del control mental inmediatamente fueron liberadas preguntándose qué era lo que estaban haciendo. Sus compañeros, al darse cuenta de este comportamiento, les preguntaban si acaso ya se encontraban despiertos, entonces la maldición que estos poseían se acababa de ir. Vali inmediatamente terminó llamando a todos mencionándole a estos que estuviesen preparados, ya que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Observamos nuevamente el vórtice que se encontraba formándose en el cielo, mientras que Vali mencionaba que nunca había sentido algo como eso antes. Sin que los sacerdotes pudiesen reaccionar, del vórtice salió disparado un enorme rayo de energía. Vali, al darse cuenta de esto, preguntaba qué era todo eso, pero inmediatamente una enorme explosión terminó sucediendo en el sitio, causando que la mayoría de los sacerdotes comenzaran a volar en todas las direcciones. Algunos de estos, tristemente, en el proceso terminaron pereciendo debido al impacto. Vemos cómo Vali se encontraba cubriéndose de aquel ataque y al darse cuenta de lo que estaba pasando, pudo observar cómo el prota lo había salvado tanto a él como al arzobispo. Aiden, que se encontraba algo preocupado, le mencionaba al sacerdote Vali que por favor tenía que llevarse al arzobispo y al resto de los miembros de la iglesia a un lugar más seguro, y lo más probable es que se los tenga que llevar lo más lejos posible de la iglesia. En ese instante se dieron cuenta de que la silueta de un extraño ser comenzaba a salir de entre el polvo. Era el demonio, el cual procedía a mencionar que el aire sobre la tierra no sabía cuántos siglos habían pasado. Continuó añadiendo que ese mundo era tan hermoso y de ensueños, y era increíble que criaturas tan frágiles e insignificantes puedan mantener la vida. El prota, observando a ese demonio, se encontraba maldiciéndose mientras comenzaba a pensar que estaba jodido ya que había traído un gran problema. Observando al demonio, Maldición procedía a mencionarle al prota que no esperaba verlo allí, era completamente inesperado. Mientras que la criatura preguntaba quién era el que lo había invocado a ese mundo. Jackal, que se encontraba a su lado, terminó llamando a este ser Talos y le mencionaba que él es su maestro y él era el que había utilizado la mitad de su vida para invocarlo.
Completamente fuera de sí, Hakal le mencionaba al Talos que tenía que obedecer sus órdenes y acabar con todos, pero antes de que Hakal pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su cabeza ya había sido separada de su cuerpo. El Talos mencionaba que estaba esperando el alma increíblemente deliciosa de la persona de ser digna de invocarlo. Y mientras sonreía mencionaba que era una completa lástima que el tipo no fuese de su gusto y había pasado mucho tiempo desde que consumió las almas humanas, pero nunca hubiese pensado que tendría que comenzar con algo como eso. Aiden, observando a la criatura, comenzaba a pensar y a tener recuerdos de su vida pasada, mencionándonos así que los Talos es una especie de monstruos del inframundo que llevaron al mundo a la destrucción en su vida pasada, y a juzgar por la inteligencia que este posee debe de ser uno de los Talos de alto rango. E incluso un maestro espadachín decente encontraría difícil ser oponente para una de estas criaturas, aunque el prota probablemente podría acabarlo de un solo golpe, pero eso era imposible para este ahora mismo. Justo en ese instante, una neblina terminó llamando la atención del prota, y este último al observar hacia atrás se preguntaba por qué todos se encontraban acostados de esa manera, qué demonios estaba pasando. Maldición terminó llamando la atención del prota mencionándole que la especialidad de ese tipo es una técnica llamada niebla de sueños, y cualquier forma de vida que respire esa niebla quedará atrapado en una pesadilla perdiendo gradualmente su vitalidad. Por supuesto, no funciona en contra del prota porque este se encuentra siendo acompañado por él. Al escuchar eso, Aiden le mencionaba a su compañero que al parecer lo conocía, preguntándole a este quién era. Maldición comenzó a mencionarle al prota que se trata del Talos de engaño y astucia llamado Mephisto. Incluso intentó estafarlo en el pasado, pero eventualmente terminó sometiendo su alma y lo convirtió en uno de sus esclavos. Al escuchar eso, el prota se encontraba pensando que había tratado de estafar al monarca del inframundo. Ese tipo debe de estar completamente loco. Inmediatamente, Maldición terminó llamando al prota para sacar a este último de sus pensamientos. Para cuando el prota lo hizo, terminó dándose cuenta de que el Talos se encontraba literalmente a pocos centímetros de este, mientras le mencionaba al prota que era un ser completamente extraño. Sorprendido, Aiden se preguntaba que cuándo lo hizo, mientras que el Talos, observando al chico, le preguntaba si acaso podía moverse normalmente en su niebla. Y continuó mencionando que se preguntaba cómo sabría el alma del prota. Aiden en ese momento, algo preocupado, se mencionaba que se trataba de un Talos de alto rango y se sentía completamente intimidado solamente por estar enfrente de este. Maldición al escuchar esto le mencionaba al prota que no tenía que tener miedo, ya que Mephistos aún no se encontraba en su forma final y esa prueba de invocación humana es muy inestable, por lo que actualmente Mephisto solamente puede utilizar al menos la mitad de su fuerza total. Al escuchar eso, Aiden le mencionaba a su compañero que si acaso hablaba en serio, entonces esa vez podría ser un poco factible para él. Sonriéndole al prota, Mephisto le mencionaba al chico que era un lamentable y débil ser el cual se convertiría en su primera comida, mientras que el prota, burlándose de este, le mencionaba que hablaba demasiado, llamándolo así directamente por su nombre. Cosa que por supuesto terminó sorprendiendo a Mephisto, el cual le preguntaba al prota si acaso un humano conocía su nombre. Sujetando su espada con firmeza, el prota le mencionaba que su nombre es bastante popular incluso en la superficie, comenzando a relatar que es un pobre Talos que fue arrastrado como una mascota por el señor del inframundo, y si necesitaba ayuda con las estafas al señor del inframundo podía enseñarle 1 o 2 trucos. Mephistos furioso le preguntaba al prota que si acaso lo acababa de llamar un Talos mascota, preguntándole que cómo se atrevía a decir eso de este, el más noble de los Talos. Y mientras se preparaba para acabar con el prota, terminaba llamando a este último humano necio. En el momento en el que Mephisto terminó realizando su ataque, el prota terminó elevándose por los aires para así poder esquivarlo. Mientras el prota se encontraba suspendido en el aire, Mephisto le mencionaba que le haría sentir el dolor de tener su alma destrozada el resto de su vida como él lo había hecho. Sorprendido por esta afirmación, el prota se preguntaba que cómo lo había hecho, preguntándose que qué era lo que significaba eso, preguntando a la maldición si acaso había algo que éste no le había dicho. Maldición le mencionaba al prota que no estaba tratando de ocultarlo, pero había utilizado a Mephisto para experimentos con las almas de los Talos. Por ejemplo, si es posible que un Talos mantenga su sensibilidad aunque su alma esté destrozada repetidamente, o como que si su alma podía sentir dolor. Aterrizando, Aiden le mencionaba a Maldición que había olvidado quién era este por un momento y que realmente era un maldito loco, mientras que Maldición le mencionaba al prota que estaba completamente seguro de que estaba mucho más loco que este. Observando hacia otro lado, Aiden comenzaba a pensar que había demasiadas personas allí presentes y que tenía que pelear contra Mephistos en otro lugar. Pero en ese momento Mephisto se lanzó a atacar al prota rápidamente, preguntándole a este hacia dónde se iba a mover y preparándose para proporcionarle un poderoso zarpazo. Ataque el cual el prota pudo esquivar a duras penas, pero mostrándonos toda la destrucción que ese ataque había causado en ese instante. Observando toda esa destrucción, el prota se preguntaba si acaso eso es menos de la mitad de su fuerza, mencionando que Maldición le había mentido. Pero antes de que el prota continuara en sus pensamientos, terminó dándose cuenta de algo peligroso que se acercaba hacia este, y era la pata de Mephistos que iba dirigida directamente hacia su cara. Aiden rápidamente terminó moviendo su espada para bloquear aquel ataque, pero aún así este no pudo salir ileso, ya que esa patada simplemente lo mandó a volar hacia atrás hasta el punto en el cual el chico terminó impactando en contra de una de las columnas.
Observando al prota mientras aún se encontraba furioso, Mephisto le mencionaba al chico que aún se encontraba con vida luego de recibir su golpe y sabía que no era un humano normal después de todo. Aiden se encontraba pensando que el escudo de la Banshee aún no se encontraba restaurado, así que no podía utilizarlo. Continuó pensando que la única manera de poder ganar en contra de este es, y aunque no le gustara, no tenía más alternativa, mostrándonos cómo el prota sujetaba su espada con firmeza. El chico comenzó a pensar que gracias a la píldora de alta calidad que Jackal le había entregado, todas sus habilidades habían aumentado un nivel. Incluso una habilidad que para este fue completamente inesperada. El prota, mientras se encontraba materializando una energía oscura, se encontraba pensando si acaso debería de estar agradecido con este o no. Por otro lado, Mephisto, observando lo que estaba sucediendo, se preguntaba qué era esa aura. Aiden, acumulando la energía en su espada, se encontraba pensando que el poder de la gula de Belcebú había crecido, lo que le permite convertir las almas devoradas en apariciones y simularlas en la realidad. El prota inmediatamente comenzó a gritar, habilidad subyugación espiritual. Mephisto, observando esto, se encontraba preguntando qué era lo que estaba sucediendo, pues esa habilidad solamente los magos oscuros que controlan el maná oscuro pueden utilizar esa habilidad. ¿Cómo es posible que el prota pudiese lograrlo? Inmediatamente observamos el pie gigantesco de un espíritu que terminó siendo materializado por la espada del prota mientras que este mencionaba que seguiría las órdenes de su maestro, y mostrándonos cómo el prota había invocado al troll superior, el cual es unas cuantas veces mucho más grande que Mephisto. Y mientras sonreía, el prota le mencionaba que ahora las cosas se pondrían serias, llamándolo exhibición del señor del inframundo, a lo que Mephisto comenzaba a enfurecerse con el prota mientras lo insultaba y le mencionaba que lo enviaría a un infierno peor que el que este conoce. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, si es así ya saben, dejen su like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Y recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá en los comentarios la frase espada demoníaca. Aprovecho también para agradecerle de todo corazón a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo y de verdad chicos se los agradezco un montón. Ahora sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.